Bueno, me alegra verlos, me alegra tener esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Agradezco al comité y a los que confiaron en mí este pedacito que queda, porque ya no queda mucho tiempo. Media horita. Había preparado una enseñanza, pero creo que mejor aprovecho estos momentos para hablar desde el corazón. Apaga ese micrófono, Guillermo. Para hablarles desde el corazón y más testimonial de lo que ha pasado y lo que estoy viendo, viviendo, porque en ocasiones nos concentramos en estructurar una enseñanza muy teórica, muy exegética, pero no la hemos vivido. Lo que entendemos, no lo vivimos. Apagale ese micrófono aquí, por favor. Yo quiero hablarles más desde el corazón, desde lo que sí he vivido, y desde ahí, desde luego, iluminado por algunos textos bíblicos, ir dejando algo útil para la vida también de ustedes. No voy a compartir pantalla porque hace rato que no nos vemos. Me parece que no es justo ponerlos a ver unas diapositivas. Hace tanto que no nos vemos. Hace mucho tiempo. Guillermo, por favor. Entonces, si algunas citas que voy a compartir usted quiere verificarlas en su Biblia, pues téngala por ahí a mano o simplemente toma nota de lo que les digo. En primer lugar, me parece muy necesario en estos tiempos de crisis tener en cuenta las palabras del Señor Jesús en Apocalipsis 3:15, cuando habla de los 3 grados en los que nosotros podemos estar: fríos, tibios o calientes. Apocalipsis 3:15 concretamente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueras frío o caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Me parece que este es un tiempo de definirnos realmente como cristianos. Me parece que es un tiempo en el que estamos viendo cosas muy extremas. Esta semana, curiosamente, estaba mirando una noticia del periódico El Espectador titulada "A Medellín se la llevó el diablo". Y llama mucho la atención porque al leer uno la noticia, lo que hicieron fue un ataque al alcalde por escuchar la voz del pueblo, que se pronunció que la decoración en Navidad fuera con la figura del diablo. Y entonces El Espectador lo que hizo fue atacar al alcalde y defender esa posición cultural que viene de Río Sucio, que entre otras cosas el nombre de Río y Sucio pues va como muy acorde con la figura del diablo. Entonces llama mucho la atención de cómo las cosas se van definiendo y cómo hay gente que realmente está siendo manejada por el mal, porque es que no tienen nada de coherencia. Si la Navidad es el nacimiento de Jesús, ¿cómo van a decorar la ciudad con el diablo? Y cómo defienden la cultura de Río Sucio, que ellos dicen que el diablo es el mal que los políticos y la gente malintencionada le causa a otros, que ese es el verdadero diablo. Y tratan de mostrar que el diablo ilumina y que el diablo genera alegría. Esa es la tradición de las fiestas de Río Sucio, y eso lo querían traer para acá. Por ahí escuché de que el alcalde autorizó que lo pongan en un solo lugar y que se explique realmente esa razón, por qué es que lo van a poner. Pero de alguna manera el diablo está presente, y ese es el que enfría a la gente. Ese es el que enfría a la gente. Y Jesús aquí, en ese texto que les comparto de Apocalipsis, lo que nos dice es que fríos o calientes,
no tibios. Y lamentablemente, mucha gente es en la situación de tibieza, más tibios que calientes. En mi caso particular, esta pandemia me ha servido para vivir más de cerca al Señor. Gracias a Dios que me ha mostrado su amor y su misericordia, y he tenido unas etapas muy duras, especialmente no tanto lo económico, porque sí hace falta, pero sobre todo el distanciamiento del ministerio, porque he tenido que estar ocupado en otras tareas que esta no es hora de aprender, y he tenido que estar haciendo unos cursos y capacitarme para otras labores porque tengo que seguir viviendo. Y lo que más me duele es tenerme que alejar tanto del ministerio, porque son 30 años dedicado de tiempo completo, un poco más de 30 años dedicado de tiempo completo al ministerio. Y eso ha sido muy duro, especialmente el alejamiento de la gente, de la preparación de enseñanzas y demás. Pero el Señor ha sido muy grande. Otra de las cosas más difíciles ha sido cuando a mí me dio COVID, porque lo viví y vi la muerte muy cerca. Es eso, ver la muerte, que es una realidad muy cercana. Cuando el COVID llegó a la familia, se me llevó el sobrino más querido, más hermoso, más servicial, más inteligente, la mejor persona de la familia. Se la llevó hace un mes y una semana. Y a mi hermanita, que vivía sola con él, la dejaron sola, porque a toda la familia le daba miedo. Y yo tuve que acercarme a ayudarle a ella con él, entre otras. Pues yo a ese joven lo quiero mucho, porque lo sigo queriendo. Un hombre muy inteligente, muy servicial, 33 años, y se murió. A mí me tocó acompañarlo en todo el proceso. Fui el último que estuvo con él en la UCI, y fui el último que lo vio vivo. Eso fue una experiencia que para mí vi la muerte muy cerca, pero fuera de eso me contagié. Y en el contagio les cuento que esto es algo muy tenaz, porque aún la gente más cercana, uno tiene 3 círculos normalmente, que son los más cercanos: los amigos, la familia y los hermanos en la fe. Ah, realmente, ah, si no hubiera sido por el Señor, que fue el único que realmente estuvo cercano, entiendo ahora lo que sufre la gente que está pasando esta situación. Además que yo tengo enfermedades de base, tengo diabetes y tengo presión arterial alta. Yo tomo pastillas para la presión arterial, y estaba en alto riesgo, y medio duro. Sobre todo, lo más duro es cuando la familia, por temor, te traen la comida y es como si fueras un perro. Ahí se la dejo, ahí se la dejo. Y en una soledad total, ahí no quedó más de otra que buscar al Señor. Buscar al Señor, intensificar la oración. Y les digo que, siendo una situación tan dura, para mí ha sido de las mejores, porque sentí al Señor de manera tan clara, de manera tan real y tan cercana, que les puedo decir a ustedes: vale la pena. Ojalá uno no tenga que estar en una situación tan crítica para doblar rodilla y para clamar. Cuando uno ve la muerte cerca, y cuando uno ve la realidad de la soledad, de la escasez, de todo, solo, y no queda sino el Señor, es cuando uno más lo encuentra. Entiendo ahora que el sufrimiento purifica, santifica, nos levanta más hacia Dios. Y ahora que el Señor me prestó la vida otro tiempo, entiendo que quiere que les diga esto a ustedes: no desaprovechemos lo que tenemos ahora, las oportunidades, ojalá en las mejores condiciones, para reforzar nuestra relación con el Señor. El Papa Pablo VI dijo en
en alguno de sus documentos. El Dios que se hizo hombre ahora se enfrenta con el hombre que se hizo Dios. El Dios que se hizo hombre se manifestó en amor y servicio, o servicio con amor. Y el hombre que se hizo Dios se manifiesta en el deseo de tener, poder, saber y placer, en lucro propio, buscando para sí mismo el tener, el poder, el saber y el placer. Y este es el gran dilema y el gran encuentro en el que se permanece como en esa lucha. El Dios que se hizo hombre se manifestó y nos llama a una vocación de servicio desde el amor. Pero el hombre que se hizo Dios siempre nos está inculcando que hay que tener, que hay que desarrollar el poder, el saber y el placer. Es increíble la forma como la industria del placer está muy paralela o en algunas ocasiones por encima de la industria del bienestar, de la salud y del, sobre todo de la alimentación. Es increíble cómo mucha gente está enfocada en el tener para sí mismos, en el dinero, en el poder, utilizar las jerarquías, utilizar la política y cualquier forma de dominio para imponer que yo soy el que mando. El saber, la lucha de quién sabe más. Y yo les digo, por eso no quise compartir la enseñanza, sino hablarles desde el corazón, porque aquí no se trata de saber, sino de vivir. ¿Qué es lo que yo he vivido y qué puedo irradiar para ayudar a otros? Monseñor Hugo Torres nos decía, cuando arrancamos con este sistema, que él fue el primer obispo que lo acompañó, a quien aprecio mucho, Monseñor Hugo nos decía, en estos días que estamos viviendo, o somos místicos o no seremos cristianos. Es necesario incrementar la comunión con Dios. Es necesario incrementar la experiencia de Dios, un misticismo sano, porque hay unos místicos que lo que son es muy dañinos, porque es un misticismo muy empantanado, muy viciado, y lo que hacen es mucho daño. Pero el misticismo sano, que es una experiencia viva de Cristo, con el Espíritu Santo en nosotros, porque dejamos al Espíritu Santo solo en la época de Pentecostés. Y luego no tenemos esa búsqueda constante de la comunión con Él y de llenarnos de Él. Ese misticismo, decía Monseñor Hugo, el que no lo tenga no se va a resistir estos tiempos difíciles. Y yo quiero traer esas palabras prestadas de Monseñor porque me parece que es necesario tener eso muy presente. Necesitamos ser cristianos reales, de experiencias reales con el Señor para poder sobrevivir a esta situación. Jesús decía por eso que que debemos buscar ser más calientes que tibios o fríos. Siguiendo con el texto de Apocalipsis 3, en el versículo 17 nos dice el Señor, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas realmente rico, y vestiduras blancas, para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio, para ungir tus ojos, para que puedas ver. Aquí hay varias cosas, varios puntos que quisiéramos reflexionar o tocar a profundidad, pero como el tiempo no nos colabora, los voy a tocar así muy por encimita. Eso de ser rico me parece que es bien llamativo. Tú crees que eres rico y no sabes que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Llama la atención en estos días escuchando, en este tiempo de pandemia que tuve tanto tiempo para mirar tantas cosas, escuchando un poco de la última entrevista que le hicieron a Coroliano Amador, uno de los empresarios que consideran
de los más ricos de Antioquia. Murió en 1919, pero fue un empresario muy dedicado a la cultura y muy dedicado a darse gusto a la cultura, no, perdón, a la arquitectura y a construir palacios. Y era un hombre muy rico, muy rico. Algunos dicen que el más rico que ha existido en Antioquia. Y escuchando la última entrevista que le hicieron, dos puntos muy interesantes, porque un hijo de él, el único hijo, le dio una enfermedad de tuberculosis, sífilis y otras, y los médicos le recomendaron baños en leche caliente. Había que bañarlo en leche caliente. Y él hizo traer una ganadería completa alrededor del palacio, porque tenía que ser leche recién ordeñada, no recalentada, sino leche recién ordeñada. Y trajo el ganado y los ordeñadores, de tal manera que en la bañera le vaciaban los baldados de leche recién ordeñada para poderlo bañar. Pero lo particular de la historia es que de su palacio, el agua de la cañería del palacio salía directamente a una quebrada que bajaba de Santa Elena. Y los más desfavorecidos iban a la quebrada a recoger esa leche para llevar a sus casas. El periodista le decía si no le parecía a él, teniendo tanta plata, muy deplorable eso. Y él ya, hombre viejo, que cuando uno está viejo, como que empieza a ver la muerte muy de cerca y ya pensando en sus días finales, dice sí, me parece que eso fue algo muy terrible, muy lamentable, un daño irreparable, además por los problemas de salud que le trajo a esa gente. Pero cuando le pregunta el periodista, él con tanta plata, tan rico, ¿cómo se siente ahora, ya viejo? Y dice, me siento como el más pobre, tengo un vacío en el alma y me siento como el más pobre de esos hombres que iban a recoger esa leche. ¿Qué podemos nosotros interpretar cuando Jesús dice, tú eres rico y te crees rico y no te das cuenta que eres un pobre miserable, ciego y desnudo? Es que lo que le faltó a Coloriano fue tener al Espíritu Santo adentro, con toda su riqueza y con toda su plata. No tuvo el enfoque de llenar su casa del Espíritu Santo para tener la paz de partir con esa satisfacción y de tener la calidad de vida que uno puede tener. Él decía, me siento como el más miserable, tengo un vacío interno, que me siento peor, me siento como el peor de los pobres que iban a recoger esa leche para llevar a sus casas. Otro tipo de pobreza que vale la pena considerar y tener en cuenta. Entonces, de este pasaje, para ir terminándolo, quiero decirles que hay tres cosas que quiero reforzar. El oro refinado en fuego está hablando de la verdadera riqueza, y el oro refinado en fuego nos habla de las pruebas que estamos pasando precisamente ahora. Yo personalmente, literalmente, estoy pasando las pruebas de fuego más duras y Dios me está purificando en el fuego. Esa es mi experiencia. Ojalá y la tuya también sea purificación, sea una experiencia, una pandemia que sea una experiencia purificadora. Y las vestiduras blancas vienen como resultado de esto, porque arrojan santidad, lo que decía Monseñor Hugo. Hay que ser místicos, tener la experiencia de Dios. Cuando Jesús dice, y que compres vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, está hablando de la santidad, y la santidad se adquiere en la medida que somos purificados por las pruebas de fuego. Colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Nos está invitando a ver con los ojos de Jesús, a ungir nuestros ojos con ese colirio que Él nos ofrece para ver más allá de lo que vemos. Mire, en este momento a la gente le falta visión. Yo incluso llegué a pensar que me moría en medio de la pandemia. Me faltó un poco de fe y a veces reflexionaba
Y pues que es que uno sintiendo los dolores y viendo eso tan cerca, ya habiendo despachado a mi sobrino y viendo que era una realidad, me faltaba ver más allá con la fe y con los ojos de Jesús esto que estoy viviendo. Esto que estoy viviendo y lo que viene. Yo creo que es una de las cosas que necesitamos todos desarrollar en la fe, la visión. Esto pasará, con seguridad que esto pasará y llegarán mejores momentos. Algunos se tendrán que ir, pero estar preparados por si me tengo que ir. Ahorita estamos en el Adviento, en el tiempo de que el Señor viene, pero a la par que lo estoy esperando, yo me preparo para irme, porque es que son las dos cosas. Si me tengo que ir, me voy. Y si el Señor viene, pues lo recibo. Y mientras yo esté aquí, tengo que trabajar porque Él venga, pero también tengo que trabajar por si me voy. Para cerrar esta reflexión, otra cosa que me llamó mucho, muy poderosamente la atención es que hablando con un amigo coach, me contaba dentro de sus terapias porque alguien, otro amigo cercano, se quiere suicidar. Y yo le estaba dando terapia, pero pues, tiene unos problemas de drogadicción y unos problemas muy complejos. Y entonces busqué a otro amigo que es coach y que es muy reconocido por sus terapias. Y le conté. Y me dijo, vamos a darle, el que se quiere suicidar, me decía, a mí me ha dado mucho resultado darles el paseo de la muerte, para que tengan una cercanía con la muerte. Yo, ¿cómo es eso? Explíqueme. No lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer. Me dijo, toda persona que me traen y que se va a suicidar y le hago el paseo de la muerte, le quitan las ganas. Lo primero es que me consiguió unos permisos especiales para poderlos llevar. Primero al anfiteatro. Y porque no todos los muertos pasan por el anfiteatro, pero el que se suicida sí. Entonces, allá le doy una terapia y le digo, este es, después de que usted se suicide y se muera, 3 o 4 horas, este es el lugar donde usted viene. Estos serán sus vecinos, sus compañeros, conózcalos, hábleles, escúchelos. Te vamos a dejar solo aquí un rato para que tengas esa experiencia de cómo te sentirías aquí en el anfiteatro. Y él dice que cuando sale y cierra la puerta, el paciente no se queda. El paciente sale detrás. Muchos se quedan unos minuticos, pero no llegan a 5 minutos. Es suficiente para reflexionar en esto. Luego tiene convenios con funerarias y los lleva a una funeraria. Y le dice, quiero que tengas la experiencia del velorio. Le prestan una caja, un féretro, y lo acuesta al paciente ahí. Y le dice, siéntete en tu velorio. ¿Qué escucharías? ¿Qué diría la gente cuando tú estés en el velorio? Imagínate qué dicen los más cercanos, los amigos y la familia. Y luego le cierran la tapa y lo dejan ahí para que reflexione, pero la mayoría tampoco se aguantan mucho. Al momentico abren la tapa y salen. Y por último, lo lleva al cementerio de noche. Y le dice, este es el lugar final donde te traerán después y aquí vivirás. Estos serán tus vecinos. Familiarízate con el ambiente. Este será tu hogar definitivo. El cementerio preferiblemente en bóvedas, que es como más azaroso. Y aquí te quedarás. Te queremos dejar acá un rato para que te familiarices con esto. Pasa lo mismo. No se queda mucho tiempo o la mayoría ni se quedan. Pero me dice que es la terapia más efectiva. Cuando la gente tiene la cercanía con la muerte, se le quitan las ganas de morirse. Y yo le decía, a eso le falta un paso. Y es mostrarles el cielo. Mostrarles el cielo, que es muy difícil, literalmente mostrarlo, aunque la iglesia tiene algunos espacios donde trata de traernos el cielo a la tierra, como es la Eucaristía, donde por medio de los rituales y los simbolismos y todo lo que hacemos es un pedacitico de cielo, pero la experiencia más real de cielo la vivimos teniendo al Espíritu Santo adentro.
teniendo al Señor adentro, porque incluso los espacios que la iglesia nos ofrece, cuando no tenemos a Dios por dentro, se nos volvió cultura y costumbre. No los alcanzamos a vivir. Por esa razón es que Jesús nos dice que seamos más calientes que tibios o fríos, como los que quieren imponernos al diablo. Esos son los más fríos. Entonces, ahí les dejo esa reflexión, porque de esta pandemia podemos sacar muchas cosas. Sobre todo, Dios quiera que nos saque de la tibieza, de la mediocridad, y nos lleve a una experiencia más real con Él y nos demuestre su amor por medio del sufrimiento. Que el Espíritu Santo llegue a nosotros por medio de esta Navidad en Jesús, y que la Virgen nos acompañe siempre. Un abrazo, me alegró verlos y que nos veamos. Lástima que no hay mucho tiempo para escucharlos y tener una reflexión, pero que Dios nos siga bendiciendo. Gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Siento una gran alegría. Muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que si les muestran el infierno es peor. Yo creo que si muestran el infierno es peor. Muchas gracias, Rodri, porque de verdad tu testimonio para este tiempo de Adviento, en lo que nos has compartido, nos ilumina mucho. Muy espectacular. Esa experiencia de sentir que uno, cuando está enfermo con eso, se le vuelve como un problema para todos, hasta para los más cercanitos de uno. La verdad que es lo más triste que le puede experimentar un ser humano, porque es la soledad muy grande. Y eso lo experimentaste tú, y eso que tú lograste estar en la casa. Los que han tenido que ir a una clínica y estar aislados y encerrados, solos. Yo he tenido personas muy cercanas que pero el Señor, que es grande, nos ayuda, nos sostiene, nunca nos abandona, nunca nos abandona. Y es cuando uno dice, el Señor nunca nos abandona. Y en este tiempo que celebramos su llegada, su venida de nuevo, pues entonces pidamos que en nuestro corazón nazca y podamos experimentar la presencia viva de Dios. Gracias, Rodi, de verdad, y queremos seguir contando contigo. Ya sabes que esta ha sido tu casa. Hildamar, despídanos usted, por favor. No, sí, Memo preparó una ambientación y nos hizo una tarjeta para invitarnos al bazar. Ah, bueno, hágale. Memo. Bingo. Ya la vimos. Al bingo, sí, pero que nos hable de eso. Memo, ¿puedes comentarnos algo? Bueno, lo cogimos ocupado. No, pero bien, vamos a hacer la divulgación. A ver, durante cuente. estos días. Sí, diga. Vamos a abrir la divulgación, vamos a mostrar la tarjetica a todos. Ustedes saben que anteriormente lo hacíamos presencial, pero ahora más que nunca necesitamos el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Las comunidades están terminando, la gente se está yendo ya a su parte como más familiar, más de encuentro familiar, pero podemos sacar ese espacio para que tengamos una tarde de diversión, tengamos un encuentro bonito y participemos. Les vamos a ir dando la información a manera que se vaya montando ya todo. ¿Dónde estará el link? ¿Cuál va a ser la plataforma? Por ahora sigan divulgando la tarjetica. Yo la voy a montar en los grupos para que la sigamos difundiendo y a ver quiénes se van a animar para que nos acompañen ese día en el bingo. ¿Cómo sería el pago de la tarjeta? Para comprar la tarjeta para el bingo, el pago es muy sencillo. Se les va a dar una cuenta bancaria donde consignan los 10,000 pesos que va a tener el costo del bingo, y ustedes lo envían a un chat que vamos a crear con un número determinado, y ahí ya llega la consignación, y una vez llega la consignación, la persona que está encargada del bingo les envía las tarjetas también por medio del chat. A cada uno personalmente le va enviando el chat, le va enviando el bingo, y el día del bingo ya, de acuerdo a la plataforma que se defina y al chat que se crea para eso, pues ahí jugamos y se cantan los bingos. Es supremamente rico, es una tarde maravillosa. Yo ya he tenido experiencia de participar en otros bingos
y se vive una jornada de mucha alegría a la vez que estamos colaborando para que nuestras comunidades tengan con qué compartir y solucionar algunas dificultades que pueden tener. Itamar. Exacto. Bueno, muchachos, me encanta haberlos visto en este día. El Señor los bendiga y los acompañe. Seguimos pues muy unidos en oración y en esta preparación de esta Navidad en la que el Señor es el primero que nos está esperando. Entonces, un abrazo, que Dios los bendiga y los acompañe. Feliz año litúrgico que iniciamos hoy y un abrazo grande, un abrazo gigante para todos. Ya que no nos podemos abrazar así personalmente, físicamente, entonces el abrazo ahora nos toca virtual, en el mismo espíritu que andamos y que vivimos, en el espíritu de la fraternidad y del amor al que Dios nos convoca. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe. Amén. Muchísimas ¡Eso! gracias. Amén, hasta luego. Amén, hasta luego. Dios los bendiga. Gracias. Chao. Gracias a todos los José nos está dando la organizadores. bendición. Vea, José nos está dando la bendición. Amén. Navidad. Dios los bendiga, los protege en el nombre del Padre, del Hijo y del En Espíritu. nombre del Padre. Una alegría compartir. Gracias, José Gracias a Ignacio. todos. Chao, Amén. chao. A todos Hasta los luego, que Dios los organizadores. bendiga. Feliz Qué día. mañana tan linda. Bueno, feliz día, que el Señor nos acompañe. Nos vemos entonces el 19. Igual Dios quiere. Dios los bendiga. Con la ayuda de Dios, hasta luego, que Dios los bendiga. Chao. Bendiga a todos. Gracias. Que Dios los bendiga. Feliz Hasta domingo. luego. Hasta luego. 33.